todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer la asistencia a nuestro conferenciante de hoy como invitado para impartir la conferencia inaugural de este curso. Un honor y un privilegio y un lujo tener aquí una personalidad como Francisco Jarauta. Por si alguien no lo sabía, Francisco Jarauta es filósofo. Es catedrático de filosofía. Francisco Jarauta es filósofo, es catedrático de filosofía, doctor en filosofía, antropología, también en historia del arte. Ha impartido clases en universidades europeas y americanas. Colabora con distintas instituciones internacionales de investigación. Compagina su labor académica sobre todo sobre estética, arte y filosofía con vinculación con distintos patronatos en distintos centros, entre ellos Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Museo Nacional de la Reina Sofía. También que su labor académica tan intensa, que destacar lo que está haciendo ahora mismo en la Universidad Humboldt de Berlín, donde imparte cursos de doctorado. Es un profesor emérito en Murcia, que está en Berlín y en París también, es asesor también de otros centros y profesor invitado en varias universidades europeas y americanas. Es una persona que ha trabajado también en muchos campos y ha sido comisario de varias exposiciones internacionales, algunas en campos próximos a los nuestros, a los de, digamos, de la arquitectura, a los arquitectos, a los que pensamos en las ciudades contemporáneas. Por ejemplo, una muy importante, Microutopías, Arte y Arquitectura, en la Bienal de Valencia, entre libros publicados, entre los muchos libros publicados, que podemos destacar algunos sobre Walter Benjamin, Tiempo, Lenguaje y Metrópoli, Tensiones de la Arte y la Cultura en fin de siglo, Sin gobernar la globalización, Violel Edith, Conversaciones sobre arquitectura y otros. Francisco Jarauta ha escrito textos muy importantes sobre estética, antropología y sobre la modernidad, sobre todas las cosas que nos están pasando en este mundo en transformación. Se ha dicho que Jarauta es un maestro apasionado de la filosofía y de la escritura del fragmento. Una persona que cabalga entre varias disciplinas. Figura, por tanto, como un verdadero filósofo, es decir, como aquel que es capaz de reflexionar con su mirada, dando un punto de vista que abarca diferentes épocas, diferentes materias. Gran conocedor de la arquitectura, del arte, apasionado de la literatura utópica, de los viajes. Francisco Jarauta ha sabido llevar sus inquietudes intelectuales a los ámbitos de la ética, de la política, que son los que en la vida nos definen como ciudadanos. Entre esa curiosidad y conocimiento del debate que se plantea en distintas disciplinas, se ha interesado por la arquitectura y la ciudad. No es fácil encontrar personas que estén tan familiarizadas a la vez con Platón y con Le Corbusier, que piensan con Puljas, con personajes de la filosofía de la arquitectura. Alguno todavía le podría parecer un tanto sorprendente o extraño que sea un filósofo y un arquitecto quien sea invitado a inaugurar este curso. En cambio, a otros nos parece que siempre ha sido oportuno, sobre todo cuando contamos con una personalidad como Francisco Jarauta, más que oportuno, necesario. Hace un rato estábamos comentando un episodio que tuvo lugar hace unos años, en marzo de 2001. Se había reeditado un libro importante que yo creo que todos conoceréis, no lo conocéis, lo conoceréis después, Las Piedras de Venecia, de John Ruskin. Francisco Jarauta escribió un ensayo introductorio a la versión en castellano, muy importante. Resulta, lo que era el autor del ensayo introductorio, resulta que en 2001 iba a presentarlo en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, todos
teníamos prevista esa fecha como muy importante porque también iba presentado conjuntamente con Ignasi Solà Morales, arquitecto y filósofo, maestro de muchos de nosotros en Barcelona. Bueno, el acto se suspendió porque Ignasi falleció 2 días antes en Ámsterdam. Estamos recordándolo. Ignasi Solà Morales, arquitecto, catedrático de composición, filósofo también. No es casual que hubiera convergencias destacables. Tanto Ignasi Solà como Francisco Carota se interesaban por Michel Foucault, por Benjamin, por otros personajes, por John Ruskin, por supuesto, cuya obra, como decía Carota en el prólogo de ese libro, Las piedras de Venecia, recorre por igual la historia del arte y la filosofía, la arquitectura y la política, la teoría del gusto y de la cultura. En fin, Francisco Carota nos va a hablar de los símbolos de la arquitectura. Seguro que después de su charla no cabrá ninguna duda de por qué es importante su frente aquí, un filósofo y una escuela de arquitectura. Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. Entonces, si nos permite, como hace bastante calor, habíamos pensado en quitarnos la chaqueta. Buenos días, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es un placer estar aquí, compartir con ustedes durante unos minutos esta conversación. Nunca me hubiera quitado la chaqueta si previamente Von Cruz no lo hubiera sugerido. Ha sido idea suya, que agradezco de forma cordial. Por decirlo rápidamente, para mí ha sido un gran honor. Yo soy de esta ciudad, muchos años hace, digamos, pero siempre ha pertenecido a un imaginario que tiene nombres propios, que tiene recorridos, calles, pequeños símbolos que te han acompañado, a pesar de que mi vida ha transcurrido lejos de aquí, pero regresando siempre y con una gran sensación de pertenecer a esta ciudad, a esta región. Me emociona ver un público tan joven en una escuela igualmente digamos, con breve historia, pero no solo la memoria nos protege. La verdadera casa son esas ideas que nos guían, que nos inquietan, que nos asoman a un futuro que, por citar a Benjamin, siguiendo las citas de Javier, era namenlos, sin nombre. Dice, y se trataba de justificar esta invitación, que también mi viejo amigo Ricardo, con el que coincido siempre gratamente, ha mediado. ¿Por qué un filósofo? No necesita justificación. El texto más emocionante de Platón, su testamento espiritual, es aquella carta séptima que les aconsejo lean alguna vez. Al regreso de Siracusa a Atenas, abandona Atenas al ver que no era posible un determinado proyecto político, se refugia en Siracusa e inicia aquello que él llamó Deuteros Plus, segundo viaje o viaje de regreso. Al llegar a Atenas, escribe ese maravilloso texto en el que dice, y este es mi punto de partida, que
que el objeto de la filosofía, la tarea de la filosofía, no es otra que subsain tempore, que salvar la polis. La filosofía no tiene otros argumentos, no tiene otros horizontes. Salvar la polis. Dos conceptos que se encuentran en el testamento de Platón y que nos interrogan de formas varias. Polis, por un lado. Por otro, salvar. Ni para uno ni para otro tenemos una respuesta que podríamos llamar directa. Estamos más cerca de saber qué significa polis de lo que significa salvar. El concepto de salvación es un concepto que pudo ser religioso, llegó a ser político, hoy es sociológico, antropológico, pero polis sí que es un concepto que ha viajado a lo largo de la historia de manera muy singular. Os pongo solo algunos ejemplos. En el siglo XI solamente había dos grandes ciudades en el mundo y las dos eran capitales de sendos califatos, Bagdad y Córdoba. No había otra ciudad que pudiera tener la envergadura, la complejidad, la población. Las otras eran pequeñas ciudades, París incluido. Londres era casi una aldea. New York, perdón, no existía. Todavía nos hace sonreír cuando visitamos alguna de las avenidas de Chicago, vemos el edificio de Sullivan, en la Michigan Avenue, y allí la pequeñita placa, aquí estaba el campamento, y cita, unos indios americanos acampaban aquí, en el corazón de Chicago, hace 100 años. Hoy, cuando se quisiera interpretar de nuevo el texto de Platón, las cosas serían tremendamente complicadas. ¿Saben cuál ha sido el acontecimiento más importante desde el punto de vista de la historia del siglo XX? Probablemente digan, la Gran Guerra. Nunca había habido una guerra de esas dimensiones. Técnicamente nunca digan Primera Guerra Mundial. No se sabía que iba a haber una segunda, por eso no se podía decir Primera Guerra Mundial. Se dijo siempre Gran Guerra, y se dijo siempre en francés. La Gran Guerra, algo que no había acontecido nunca. Ha habido holocaustos, ha habido Hiroshimas, Nagasakis, ha habido exterminios, ha habido gulags. Ha habido. Pues desde el punto de vista de la historia de la humanidad, esto no ha sido lo más importante de los acontecimientos del siglo XX. ¿Cuál fue entonces? Un hecho inesperado e inédito. La población del planeta se multiplicó por 3.4 en un siglo. ¿Qué población tenía la Tierra en 1900? Entre 1.300 y 1.400 millones de habitantes. La población que tiene hoy China, o que tiene India, que va a superar a China muy prontito. ¿Qué población tiene el planeta hoy? 7.200 millones de habitantes. Para un urbanista es un desafío. Ha cambiado la población, se ha multiplicado por 3.4 en un siglo. ¿Por qué? ¿Cómo?
Segunda pregunta, ¿dónde habita esta población? ¿Cuáles son las áreas habitacionadas, ocupadas? Y la pregunta viene inmediatamente sobre el tema de la ciudad contemporánea. Aproximadamente 72% de los 7.200 millones viven en áreas urbanas o metaurbanas. Algunos trabajos de Schiaga, que comparte este ciclo de conferencias, plantearán esta cuestión. Toda nuestra teoría sobre la ciudad es una teoría que se puede llamar para el archivo histórico, para la reflexión histórica. Yo soy de los que defienden siempre que hay que atreverse a pensar históricamente. Hay que pensar históricamente. Pero los acontecimientos desbordan totalmente la historia. Si vamos a ciudades que no están en nuestra geografía de nuestros libros de urbanismo, si vamos, por ejemplo, a Lagos, la capital de Nigeria, la ciudad se dice más compleja del planeta, o vamos a Johannesburg, o a DF, México, o a Sao Paulo, ya no responden ni siquiera a la teoría de las metrópolis de principios del siglo XX. Toda la teoría de la metrópoli en el XIX se construyó sobre París y sobre Londres. Siempre he creído que uno de los errores de Benjamin fue sobrevalorar a Baudelaire. Él sobrevaloró a Baudelaire. La ciudad, pronto el modelo París, capital del siglo XIX, la Londres de la reina Victoria. Yo a mis alumnos de Berlín les pongo el siguiente ejercicio. Me gustaría ser algún día tener una conversación con ustedes. Quiero que transcribáis las conversaciones de 1857 entre dos amigos que se reúnen todos los miércoles en el pub. El pub es la institución más prestigiada de la cultura británica. En el pub de la Victoria Station, se ha construido la Victoria Station en 1820. Y se reúnen a tomarse unas pintas hasta que suena la campanita que dice The Last Pinta. ¿Quiénes son esos dos amigos que se reúnen en 1857? Los dos se llaman Charles. Uno es Charles Dickens. Acaba de publicar Great Promise, grandes promesas. Y acaba de publicar Oliver Twist, el chiquillo que salta por los vidrios esmirilados y dice, aló, le agradece tanto a Dickens. Soy yo, Twist. ¿Quién es el otro? Un alemán residente en London. Se llama Karl Marx. Y acaba de publicar la introducción a la crítica de la economía política. ¿De qué va esta conversación entre Dickens y Marx durante todo un año? Por favor, léete todo Dickens y léete todo Marx hasta el 57. Y invéntate la conversación. Todos hablan de la transformación de la vida. Todos hablan de cómo será el futuro. Todos hablan de qué va a pasar. Great promise. Grandes promesas. Dice Dickens. Aquel año, otro Charles, fue el año de los Charles. Aquel año, otro Charles, Darwin, es autorizado a leer su memoria del gran viaje con el Eagle
en la Royal Academy of Science, presidida por el gusto. Este no era Charles, se llamaba Isaac Newton. En la bancada de aquella Royal Academy of Science estaban dos amigos. Uno bajito se llama Watson. ¿Lo conocen a Watson? ¿Quién no conoce a Watson? Los que frecuentan los bajos fondos, todos conocen a Watson. Y su señor, con traje escocés, se llama Holmes. Sherlock Holmes. Intempestivamente, el señor Watson le dice a Holmes, al escuchar las conclusiones del viaje de Newton, le dice: señor, nosotros nunca hemos tenido un caso como este. Los casos de Holmes, identificando las vicisitudes de la ciudad oscura, él se siente atrapado. Darwin es invitado por Charles Dickens a tomarse unas pintas. Se sabe que Dickens fue un gran entretenido conversador. Todos hablan del futuro, todos hablan de la ciudad, de lo que pasa en la ciudad. Es un viaje extraordinario. La arquitectura ha tenido que ver siempre con la ciudad, con su proyecto, pero nunca unificado. Pero la ciudad, en sus términos máximos, es, por definición, la suma de pequeñas islas que se forman siempre en torno a esa unidad que Hölderlin interpretó en su famosísimo poema Archipiélago. En griego no tiene la I, es archipélagos. Archipélagos. El alemán también ha preferido eliminar la I. También dice archipélagos. Una gran unidad de sumas de elementos, de barrios. La geografía hoy es, os lo digo, si yo tuviera menos años, bastante menos años, me haría geógrafo, sería geógrafo. Es la ciencia social con más innovaciones, con más revolución, con más propuestas. Es apasionante el tema. Antes heredamos del siglo XIX geografía física y geografía humana. Eso ha saltado por los aires. Ahora hay todo tipo de geografía. Uno que tenga 21 años, y si no ha hecho una elección, vamos a salvar la arquitectura en cualquier caso, háganse geógrafos. Tienen un gran futuro. Geógrafos sociales, geógrafos de la New Community, geógrafos lindando con la antropología, geógrafos. La escuela holandesa ha sido excepcional. El año pasado se produjo en Europa un auténtico escándalo. Hay unos fondos europeos generosos todavía para financiar proyectos de investigación en diferentes campos. Antes se aplicaba un criterio proporcional, tanto para Francia, tanto para Alemania, tanto para Inglaterra, tanto para los nórdicos, tanto para España, Italia, Portugal, un poquito. Pero el resultado del año pasado es que el 74% de los fondos fueron a aplicarse a proyectos de universidades británicas. Las grandes écoles francesas saltaron. ¿Pero qué han hecho ustedes? Suspendimos el criterio de distribución alícuota y aplicamos el criterio de calidad. Son los mejores. 74% son británicos, no me cuente usted. Las grandes écoles francesas siguen haciendo lo mismo que hacían desde los años 60. Las escuelas británicas han innovado de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque en una transformación tan acelerada como la nuestra,
uno de los problemas más serios es construir, este es el gran desafío actual, las instituciones que sean sensibles a esos grandes cambios. La institución debe ser siempre un puente entre los problemas y las ideas. Deben tener la sensibilidad entre los problemas y las ideas. Hay que crear un estilo de trabajo. Este es un desafío que está sobre la mesa. Hemos asistido, ustedes, los más jóvenes, perdonen si me refiero más a esta generación, tienen la gran fortuna de vivir uno de los tiempos más atractivos de la historia humana. Aquello que ha tenido unos cambios más acelerados, más rápidos y, voy a decir, irreversibles. Es un gran regalo el poder pertenecer a este momento. Miren ustedes, en los años 70, 1970, no me he equivocado de escuela, sé que esta es una escuela de arquitectura, o sea, este argumento no lo consideré peregrino, voy al tema. En los años 70 comenzó a surgir como una ansiedad y una serie de textos norteamericanos, había un grupo utopista americano muy activo, comenzaban a preguntarse, ¿y cómo será el año 2000? Y el año 2000 comenzó a funcionar como una fecha casi mágica. ¿Cómo será el año 2000? Se crean 3 grandes centros internacionales a donde van a trabajar los mejores científicos de aquel momento, que no eran sociólogos, antropólogos y ocurrentes filósofos, van físicos, van matemáticos. Se crea una disciplina que se llama prospectiva. Se le puso el nombre de prospectiva. Uno se creó en Houston, Texas. Otro se crea en Hannover y otro se crea en Tokio. Financiaciones impresionantes. Tenemos que saber cómo será el año 2000. En la sociedad postcapitalista los tiempos habían acelerado muchísimo y el tiempo crítico entre la producción del conocimiento científico y su aplicación se había hecho muy corto. Tecnológicamente había surgido una crisis de la distancia de aplicación del conocimiento. Se aplicaba inmediatamente. Era toda una revolución en todos los sentidos. Por eso era muy importante conocer a dónde se iba. Un sociólogo americano, Naismith, creó un modelo de análisis que consistía en identificar una serie de fenómenos que se pueden llamar sintomáticos. Se extrapolaban en un campo y al fondo aparecía el dibujo del año 2000. Cuando llegó el año 2000, no se reeditaron ninguno de los informes producidos por Houston, Hannover o Tokio. La realidad había superado a la ficción 7 pueblos. O más. ¿Saben ustedes que en 1970 es imposible imaginar que existe la palabra computer personal? Cuando se utiliza la palabra computer, se aplica exclusivamente a un contrato del Departamento de Estado americano con la casa IBM, sobre la que hay un sello, los sellos son rojos, que dice Top Secret. Top Secret. 1970 no existe ni idea de la posibilidad del computer. No existe muy rápido.
no existe la palabra Internet. ¿Qué has dicho? 1870, no, 1970, es decir, ayer. Hagan ustedes un paréntesis, saquen el mundo de Internet de su hábito diario. Y caemos sin paracaídas en la edad de la piedra. No existe ni idea del teléfono móvil. No existe Nokia, Samsung no existe. No existe Apple, nadie conocía a Steve Jobs. Nadie. Existe Panasonic, Motorola, pero se dedica a electrodomésticos un poco más pesados. Nadie podía imaginar que existiese aquello a lo que hoy estamos ya domésticamente adaptados. No existe ni idea. Ha transformado los comportamientos. A mí me toca viajar un poquito. Cada vez que el viaje tiene más de 2 horas, siempre observo el comportamiento del viajero. Saca el teléfono, he llegado a Berlín, pone su clave y observo las caras de desolación en muchos casos. ¡Qué desastre! Ni un solo mensaje. En 2 horas nadie ha pensado en mí, ni siquiera el servidor que le dice "Welcome to Berlin". Welcome, Mrs. Martínez, to Berlin. Esa personalización del mensaje, uno lo agradece tanto. Welcome to Berlin, Mrs. Martínez. ¡Ah, qué alivio! Nadie ha pensado en un mensaje de cariño diciendo "no te olvido, viajo contigo", "qué larga la distancia". Ni pista de esta situación. Obviamente tiene razones uno para caer en la desolación. No hay ni noticia, por ejemplo, de la oveja Dolly. Dolly, ¿recuerdan a Dolly? La oveja Dolly. Pobrecita, como decían los mexicanos, murió. ¿De qué murió? Un problema de falta, problemas en el programa genético. Hace 3 años, coincidiendo con la muerte de Dolly, Phaidon, la editorial británica, para Navidad regalábamos, editó a buen precio, un álbum a la memoria de Dolly. Dolly paseando, Dolly melancólica, Dolly pensando. ¿Será que pensará en el futuro? ¿Y por qué no? Dolly, al final la mirada más dulce de la tierra, Dolly. Siempre se dice que sobrevive, mejor dicho, vive su hermana. Fue tal el prestigio de Dolly que nunca le pusieron nombre a su hermana, que vive en una granja de Escocia con unos conforts extraordinarios. Yo le he puesto el nombre de Margaret. Se llama Preguntad por Margaret. Todos amamos tanto a Dolly que Margaret, en los años 70, no se llegó a pensar de nada relacionado con esto. Apareció lo que más nos interesa, la sociedad de la información. Apareció la sociedad de la información. Aquel viejo texto de un tópico McLuhan, The Global Village, el famosísimo. Hemos sido testigos de excepción de todos estos cambios.
hemos sido testigos de excepción de todos estos cambios. Hemos crecido en la matriz de este cambio de época, ustedes especialmente. En ese momento aparece la sociedad de la información, aquel Global Village de McLuhan, el profesor de Toronto, comienza a ser realidad. Y la sociedad de la información, como bien dice Manuel Castells, produce la sociedad del conocimiento. Un golpe, un saludito a Google. ¿Qué quiere usted? Allí apareció ese mapa infinito de Wikipedias y otras que te producen toda la comunicación. ¿Qué quiere usted saber? ¿Sobre el cáncer de páncreas? Cáncer de páncreas. ¿Qué quiere usted saber? ¿Sobre las montañas rocosas? Montañas rocosas. ¿Qué quiere saber? ¿Más algo más de Bangkok? ¿Quiere que le diga lo último de Bangkok? Último sobre Bangkok. Vale. ¿Qué quiere saber usted? ¿Sobre el futuro de la arquitectura? Me perdone, sobre esto no tengo las ideas claras, pero puedo opinar. ¿Por qué? Porque la entrada de la sociedad del conocimiento, Castells ha escrito páginas brillantes, y ustedes lo han leído, ha alterado dos instancias totalmente correspondientes. La primera, los procesos de formación. Las escuelas, las instituciones educativas han cambiado totalmente los referentes que podemos decir, así se recorre el aprendizaje. Antes, ¿qué era la física? Lo que contenía el manual de física. No, esto se acabó. La física es otra cosa. Hoy podemos tener acceso a una información que no sabemos si sobre ella somos o no somos competentes. Pero la información está allí y es democrática. No pagamos. Es curioso que digamos que es democrática porque no pagamos. Una forma sofisticada de resolver el problema. Se ha modificado al mismo tiempo toda la cultura del trabajo. No solamente los sistemas de aprendizaje, la cultura del trabajo ha entrado en una revolución total. El gran libro de Richard Sennett, Together, sobre la cultura del trabajo. Se ha transformado la cultura del trabajo. Y entre el aprendizaje y la cultura del trabajo ha saltado por los aires algo que os afecta. ¿Qué es? Los modelos de profesión. La profesión. Nuestras profesiones vienen del siglo XIX. Lo comentábamos mientras nos tomábamos un café, Javier, Ricardo y yo, allí en el Paraninfo. En el siglo XIX, por poner un solo ejemplo casi cercano, el verdadero prestigio lo tenía el ingeniero, el ingeniero. No había arquitectos en el siglo XIX. Perdonad, si esto me lo oye Cohen, me dice, a ver, ¿quién hizo la Samajitana? ¿Quién hizo el Gran Palais? ¿Quién hizo el Crystal Palace? ¿Quién hizo, sigue usted preguntando, quién hizo The Parliament? Para que usted se ponga un poco nervioso. Aquel decreto británico que dice todos los edificios institucionales serán construidos, Ruskin va por ahí, en estilo gótico. Cuando vais por Inglaterra y veis una catedral gótica y queréis hacer alarde de humor, podéis decir, es del 19, ¿no? Vamos, no son catedrales como la de Hertford, que es del 13 o del 14. No, aquí es del 19. Nunca te responderán. Cierto, sure, absolutamente. Nosotros somos casi del 19. Quedan algunas cosas intermedias como Cromwell o la gloriosa
ha saltado la profesión. A finales del 19, el ingeniero, cuando todavía haces la CEPER en París y pasas delante de la puerta silenciosa siempre de l'école de Pont et Chemin, yo siempre me inclino y hago un pequeño saludo a los grandes ingenieros del 19 que tuvieron Messier Eiffel, su paradigma, todos los puentes. ¿Saben lo que fue el siglo XIX? Descubran la Zaragoza del 19. Le chemin de fer. Cojan París. Gare d'Austerlitz, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare Saint-Lazare, Gare Montparnasse. La metrópole, todos los trenes llegaban a París. Pero algo más. Entren en la arquitectura de las estaciones. Todavía tocha un poco. La de Francia, un poquito Barcelona. Entren en las grandes estaciones. Pero se construye esa arquitectura industrial. Todos los ríos de Europa están atravesados por los puentes. El Volga, el Danubio, el Elba, el Vístula, los grandes puentes del Vístula, obviamente la Sena, o Douro, el puente de Porto, el Ebro, esa pieza maravillosa del puente de hierro. Cuando yo era chaval sabía que por allí salía el tren hacia Canfranc. Me emocionaba yo. Canfranc siempre ha tenido para mí una dimensión mágica. Era el viaje al norte, era algo... Canfranc me emocionaba siempre que veía Canfranc en el horizonte. Canfranc. Era un hombre muy bonito, tiene dos apoyos vocales sonoros. Claro, no tanto es la única ciudad que tiene 4 A's, como Zaragoza, 3, bueno, 3, bastante. Pocas palabras con tanto apoyo vocal, ¿no? Digamos. Saltan las profesiones. Yo nos equivocamos, perdonen que le dé este carácter casi coloquial a mi intervención. Hoy nos equivocamos si pensamos que las crisis, la crisis de las profesiones y la crisis de la arquitectura es un capítulo entre otras muchas crisis, se debe solo a la crisis económica. Al final del viaje de una época constructiva, de desarrollo inflacionario, de más y más y más construcción. No. Es un error pensar que la crisis de la profesión se debe al final del mercado o de la oferta de la construcción. No, es mucho más profunda. Ese es un capítulo que ha desencadenado el proceso, pero el verdadero proceso atraviesa otros territorios y es que la arquitectura se tiene que situar en ese mapa en el que el mercado del trabajo, la cultura del trabajo que dice Richard Sennett y el proceso que se deriva de la sociedad del conocimiento obliga a la arquitectura a establecer con más generosidad y más complejidad sus objetos. Por ejemplo, la arquitectura ha sido siempre, ha tenido siempre como objeto privilegiado la ciudad. Pero hoy nos encontramos ante situaciones que he comentado antes totalmente nuevas. ¿De qué ciudad hablamos cuando decimos ciudad? ¿Se puede hablar de la utopía, de la ciudad utópica? Hay que hacerlo con mucha discreción. La ciudad ha tenido dimensiones de un tipo o de otro tipo. La ciudad ha tenido que ver también, y principalmente diría yo hoy, con la casa.
soy muy amigo, lo frecuento mucho, a Ricbert, a Joseph Ricbert. Dejó Yale, se ha refugiado en London, y les contaba a los amigos un encuentro en Bilbao con Ricbert cuando me comenta, oye, ¿está cerca de aquí Calahorra? Digo, está relativamente cerca Calahorra, ¿eh? Por la tarde en la cena me dice, ¿podríamos ir a Calahorra? ¿Qué tendrá con Calahorra, Ricbert? Y al día siguiente en el desayuno, ¿cuándo vamos a Calahorra? Hoy. Ricbert, el gran historiador de la arquitectura, viene de una familia de judíos marranos, se dice marrano, de aquellos judíos españoles que abandonaron con la expulsión del 92 el reino de Castilla y de Aragón. Esta unificación tan isabelina está hecho por un castellano. Yo que he visto un par de veces ese programa, es un Fernando sin ideas, una puñeta. No tiene ideas, él viene de una generación excepcionalmente diplomática. Un día Jaime I, el gran rey de Aragón, le dice a Alfonso X, que era un chiquillo, que se casa con su hija Violante, le dice, mira, como dote de mi hija, te voy a dar el recién conquistado reino de Murcia, es para ti. Pero no quiero ver ni una sola nave castellana en el Mediterráneo. Ni una sola nave. Nunca Castilla pisó el Mediterráneo. Se tuvieron que buscar otros mares. Estamos celebrando el descubrimiento del Pacífico. Este año, 500 años del descubrimiento del Pacífico por Balboa. Hay una gran exposición que se abre próximamente en la Casa de América y en el museo, que tenéis que ver. El tema de la cartografía es un tema apasionante para descifrar esas medidas del mundo. En este contexto, perdonen los pequeños excursos, aparece todo ese discurso sobre la ciudad. Ricbert dice, ¿cuándo nació la arquitectura? Voy a ser muy modesto, pero lo dice. Dice aquel día que en el paraíso a Eva, que parece que el primer arquitecto fue arquitecta, se le ocurrió poner un sombrajo, una especie de pequeño sombrajo, para que Adán llevara mejor el calor de la tarde. Un sombrajo, imaginaros a Eva montando el chiringuito del paraíso. ¿Y qué tal, Adán? Bien, ¿no? Qué agradable. Descubrió la felicidad de la arquitectura. Estupendo. Qué maravilla. ¿Cómo se te ocurrió esto? Tan ocurrente siempre, tan ocurrente. Tingladito, así como nació la primera casa. La casa de Adán en el paraíso. Libro de Ricbert. La cabaña. Luego se hizo cabaña. Tingladito se hizo cabaña. Porque dice, y para el invierno, un poquito de... ¿Qué tal si lo cerramos por aquí? Lo cerramos por allí. Y la puerta. ¿Qué tal te parece la puerta? Hombre, esto de la puerta es interesante. Antes no había puerta. Y luego vendrá. ¿Y la ventana? No. Pero qué confort. Ventana. Y si abro la ventana y la puerta, hay corriente de aire. Oye, pero esto, el tingladito, el chiringuito inicial, el sombrajo inicial se ha convertido en casa, en oikos. Oikos, donde uno vive. La arquitectura ha inventado la casa. Esa casa pompeyana tan maravillosa con su propio Leo, sus jardines. O la
la obsesión por la casa de los grandes arquitectos del 20. 1931, Mies, para la Feria de Construcción. La casa del hombre moderno todavía no existe. ¿Se dan cuenta la fuerza que tienen las adversativas? La casa del hombre moderno todavía no existe, pero las circunstancias históricas la harán necesaria. Mies, 31, enero del 33, arderá el Reichstag de Berlín. Todos tendrán que abandonar Alemania. Hasta los propios de la Bauhaus. Aquellos que creían que se podía construir un ideal todavía no existen. Ahí está la Bauhaus, construyendo la casa, la fábrica, el edificio del hombre futuro. Gropius era un fundamentalista. Gropius era un fundamentalista, sí, muy estricto. Era un luterano muy estricto. Cuando visitas todavía el despacho de Gropius, todo lo ha hecho Gropius, con sus manos. Lo único que no ha hecho era ese teléfono de baquelita negro que producía la Siemens, la gran empresa de telefonía, la Siemens, y que aparece en todas las películas negras y en las comedias americanas. Las mejores conversaciones han pasado por el teléfono de baquelita. Ni siquiera el Apple tendrá fortuna en esto. ¿Qué vas a comparar a Cary Grant hablando por el teléfono de baquelita? A Hitchcock hablando por el teléfono. Un día entra Albers, el gran teórico del color, y le dice: pero qué austero tu despacho, Gropius. Le dice: por favor, sobre esto no quiero opiniones. No quiero opiniones. ¿Cómo que austero? Pero qué fantasía tiene usted, Albers. Dice: bueno, ya sé qué le voy a regalar para su cumpleaños. ¿Regalos para mi cumpleaños? Dice: déjelo de mi cuenta. Llega la fiesta del aniversario de Gropius y aparece Albers con un ayudante de su taller y le dice: te traigo el regalo, por favor. Y pone delante de él una maravillosa alfombra. Gropius se queda. Estaba inquieto, no creía que... Pero ha hecho usted algo perfecto. Se lo agradezco, Albers. Mientras contempla la alfombra, entra un oficial que parece que era de Hannover, entusiasta, y le da un gran abrazo a Gropius, inusitado, porque Gropius no aceptaba abrazos de este tipo, y además Gropius lo lanza fuera. Y el otro: ¿qué ha pasado? ¿O qué he hecho? Dice: ¿cómo que qué ha hecho usted? Ha pisado la alfombra. Pero la alfombra no es para... Dice: no, por favor, téngalo usted claro. Cuando usted vea esta alfombra, dé la vuelta, no la pise. Y es solo para saber cómo tiene que ser la alfombra. Era un idealista. ¿Cómo tiene que ser la casa? Ahora verán en la Caixa, a ver si termina la Pinós su proyecto. Tengo un placer inmenso de ser gran amigo suyo. La exposición sobre Le Corbusier. Vamos a ver de nuevo la Ville Savoie, la Villa Savoia. Las remodelaciones de la Villa Savoia. 37, Le Corbusier, el hombre moderno no tiene la casa que su espíritu merece. La misma sanción siempre.
Se trata de construir la casa. Ese debate en vuestros proyectos, me comentaban en la sesión de ayer de la presentación de proyectos vuestros. Quizás ha terminado la época de los grandes proyectos. Quizás ha comenzado la época de las pequeñas utopías. Me gusta mucho la arquitectura japonesa. Cuando Ito, yo he dirigido durante mucho tiempo la colección Arquitectura, son 52 volúmenes que eran casi una pequeña colección de culto y que la crisis se llevó. Cuando Ito hace aquel pequeño proyecto para las casas Pao, para las mujeres nómadas japonesas, aquellas que vienen a Tokio, no tienen habitación, no tienen casa, se hacen con varillas, son como campings. Y selecciona las funciones de la mujer Pao, de la mujer nómada. ¿Qué puede hacerse dentro de una casa Pao? Ito, Toyo Ito, dice solo 3 cosas. Descansar, servirse un té y hacerse un brillante make-up. Hay que volver a salir, hay que volver a pasear, hay que volver a caminar y hay que darse, dice él literalmente, un brillante make-up, un buen maquillaje. La mujer se contenta con el descanso, el té y el maquillaje. Cuidado, no es un frívolo Toyo Ito. Quizás de nadie se puede decir que es frívolo, pero de él menos todavía. Y sin embargo interpreta esa situación de la casa, de cómo se construye la casa, de cuál es la casa. Hoy con casi 700.000 casas vacías, podríamos hablar con más seriedad. Voy a ir terminando. El proyecto siempre ha tenido una tensión ética. Este es un poco lo que querría personalmente a los más jóvenes decir. El proyecto siempre ha tenido una tensión ética. No hay una propedéutica del proyecto en términos de decir es así. Estábamos en un tribunal de una tesis sobre la casa Wittgenstein de Viena. Y recientemente he estado en una tesis, en otra. Este año he frecuentado estas tesis de arquitectura y acabo de estar en Berlín en otra. Pero esos ejercicios de la Sota, por ejemplo, para pequeñas, hay que imaginar esa tensión ética del proyecto. La verdad del proyecto no es estética. Ni siquiera el gran funcionalismo resolvió. Hay que plantear un espectro de ideas más complejo y más, llamaremos, tensionado. ¿Cómo es la casa del futuro? Y nos encontramos ante circunstancias muy llamativas desde el punto de vista sociológico. Hay ciudades en las que más del 45% de la población vive single. Vive single. Solo. Es un fenómeno curioso. Alguien ha dicho que los modelos institucionales familiares están en proceso de transformación. El 58% de los niños nacidos en Francia nacen fuera de familias convencionales.
es una estadística muy fuerte. Los grandes teóricos, he tocado un tema que no entraba en mi preocupación, pero lo acoto. Algunos dicen que a lo largo de la humanidad se han experimentado hasta 7 modelos de familia. Y este que tenemos, monoparental, madre-padre, ha sobrevivido porque era el más económico. Funcionalmente era el más económico. Pero esta funcionalidad se está terminando. Entonces, si no es el más económico, cambiará. Pero esto es un economicismo. No, estos son las tesis del funcionalismo social. Se pueden producir esos cambios. ¿Cuáles son los modelos del futuro? Acaba de aparecer el gran informe sobre el futuro. Antes os ponía un ejemplo que me imagino que os hará pensar. En los años 70, comienza aquella ansiedad por imaginar el año 2000. Estamos en 2013. ¿Qué les parece? Si ahora nos pusiéramos como ejercicio, dibujemos el año 2040. Hagan ustedes el dibujo del año 2040. Hagan un ejercicio de proyecto. Piensen en la casa del 2040. Construyan la ciudad del 2040. Dirán, no me interesa la propuesta. Porque más que dar saltos, lo que hay que hacer es seguir el camino de las mutaciones, de las transformaciones. Se trata de ver cómo va a ir cambiando todo. Por ejemplo, hago algunas pistas. La primera, cambiarán y adquirirán un poder absoluto las transformaciones en el campo de la comunicación. Es el segmento que más progresa y más velozmente avanza. El iPhone de Javier irá a parar al museo del Siemens de Baquelita. Sí. No me ponga usted nervioso, dice alguien. Sí. La comunicación será otra cosa. El mundo virtual crecerá todavía más. Estaremos en una red llamada Smart Planet. Planeta inteligente. Hay como dirán, pero qué darwinista que eres, ¿no? ¿Crees que todo es... ¿Llamas a esto progreso? No lo he llamado progreso. Es la historia, es la civilización que evoluciona así. Obviamente, detrás habrá poderosos sistemas de control. Tenemos domiciliados en el archivo del Big Brother. Estaremos ahí. Vamos, todos podremos decir, soy inocente. Pero ahí hay una tensión delicada, ¿sabéis? Va a haber un fenómeno interesantísimo que os interesa. El libro de Sennett con el título Together. ¿Por qué vibra esto? Together. The New Communities. Las redes producen esas New Communities. Se transformará lo social. Se transformará lo social. De esto se está escribiendo mucho, ¿sabéis? El futuro social arrastrará la crisis de la política. La democracia hoy son una representación sin representados. Esto arrastra la crisis de la política. Tendrá que reinventarse la política. Cambiarán las escalas de lo político. Nos volveremos a ver dentro de 20 años para hablar de esto.
cambiarán las escalas. Será un tipo de relaciones diferentes, de pertenencias distintas. Es muy interesante este tema, ¿sabes? These new communities que parecen así. Y se generalizarán los nuevos estilos de vida, que tienen un horizonte compartido, se homologan. Esos new lifestyles, esos nuevos estilos de vida. Cada vez es menor la distancia entre una adolescente como vosotras y un adolescente de un barrio de Shenzhen, de la periferia de Shanghai. Todos se han formado en la misma PlayStation. Todos se han formado en la misma PlayStation. Los que producen PlayStation, el 90 y tantos % de los PlayStation se producen en San Fernando Valley, en California. No es para niños japoneses, niños malayos, niños nigerianos, niños de Zaragoza, no. Para niños de 1 año, de donde sean. Niños de 1 año y medio, niños de 2 años. Vamos por 6. Dentro de poco esto se recortará. Todos se han formado en la misma PlayStation. Todos escuchan la misma banda musical. Todos comen. Digáis, no, yo no tomo sushi, no. Todos comen, yo prefiero una salubia de Tolosa, un ternasco. Todos comen. Sí, dice, pero mira, la chica de Shenzhen tiene los ojitos así, ¿eh? El antropólogo o el sociólogo dice, este es un dato no relevante. Uno no es lo que son sus ojos. A uno le ha podido dar la naturaleza unos ojos preciosos. Pero lo importante no son los ojos, lo importante es la mirada. Los ojos son naturales, la mirada es cultural. Es cultural.